Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 13 de junio del año 2024. Una mañana lluviosa acá en la región metropolitana y que es parte de esta serie de sistemas frontales que hemos venido enfrentando como país durante los últimos días y que se han manifestado con mayor fuerza en regiones como por ejemplo Ñuble, Araucanía y Biobío, principalmente Biobío, donde una serie de cauces se han desbordado, provocando que diferentes comunas estén actualmente bajo el agua, con la afectación a la población civil que eso conlleva. Bueno, vamos a hablar de este tema con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Está con nosotros a esta hora de la mañana la socióloga e integrante de esta fundación, María José Azócar, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María José? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Claudio, y un abrazo para ti y un abrazo también para las personas que nos están escuchando y que quizás no lo están pasando muy bien. Sí, efectivamente, una situación muy compleja, María José, y que trataba de explicar un poco al principio, porque efectivamente detrás de toda esta situación hay una afectación bastante importante y muchas veces los medios de comunicación nos quedamos con la emergencia sin profundizar mucho respecto de cuáles son las consecuencias de la misma. Y por lo mismo queríamos conversar contigo respecto de este tema porque, por ejemplo, actualmente en la región del Biobío hay una serie de comunas que han visto gran parte de su porcentaje en cuanto a territorio inundado, derechamente. Conversábamos más temprano con la delegada Daniela Dresner, quien nos comentaba que en Curanielagüe, por ejemplo, aproximadamente 1000 viviendas habían sido afectadas de alguna u otra forma, 3000 personas aproximadamente a consecuencia de esta situación, y obviamente hay todo un problema detrás. ¿Cómo ven desde Fundación todo esto que ocurre, ¿no?, en torno a este tipo de desastre finalmente? Sí. Bueno, lo que estamos viviendo, Claudio, es una tragedia, ¿no?, de gran proporción, y es una tragedia que pudo ser evitada. Ese es aquí la clave. Tenemos evidencia hace años sobre estas crisis, ¿no?, que se nos vienen producto del calentamiento global, producto de la forma como funciona nuestra economía, que está orientada al lucro, una economía que contamina suelos, que contamina aguas. Esto se sabe y se sabe desde hace años. Entonces, a veces en el debate público las cosas se tienden a confundir y a aplaudir, por ejemplo, programas que se hacen cargo de los efectos de la crisis climática, ¿no?, que está muy bien, activar planes de contingencia, entregar a la comunidad, no sé, hasta sacos de arena, ¿no?, que antes no se entregaban. Bueno, todo eso está muy bien para poder salir del paso, pero aquí hay que intervenir en los procesos que causan el problema, en la raíz del problema. Y esa intervención tiene que pasar por la manera como funciona nuestra economía, ¿no? Una economía capitalista que genera esta crisis climática. Entonces, desde Fundación Sol consideramos que cuando hablamos de crisis climática, cuando hablamos ahora de inundaciones, pero meses atrás hablábamos de incendios, bueno, cuando hablamos de estos frentes climáticos, estamos hablando también de una crisis social y de una crisis, ¿no?, del sistema capitalista, porque aquí no hay que olvidar, y aquí hay mucha evidencia también, de que todos estos frentes climáticos siempre afectan a grupos que están históricamente precarizados en nuestra sociedad. Por ejemplo, personas que viven en una situación de pobreza o personas que tienen empleos precarios, las mujeres, las disidencias, personas racializadas negativamente. O sea, eso ya lo sabemos, la evidencia ya nos dice eso. Entonces aquí hay decisiones políticas que tomar para poder intervenir en los procesos que causan este problema de la crisis climática. Y aquí es cierto algo que tú decías al principio, Claudio, que es importante siempre tener una mirada territorial, porque la manera como opera el capitalismo, ¿no?, depende también de cada territorio, de lógicas regionales específicas, y por eso es que hay que atender aquí la particularidad del Biobío, que
en algún momento se encuentra con otros territorios, pero hay cuestiones específicas de la región que son importantes, ¿no?, de tener una lupa también. Ujú. María José, previo a entrar a estudio nuevamente, escuchaba en otro medio de comunicación una entrevista a la alcaldesa de Curanilahue, quien explicaba que como municipio no habían podido o no han podido invertir en las medidas de mitigación necesarias para evitar que ocurran este tipo de desastres porque a la hora de hacer las evaluaciones respecto de la entrega de los recursos no saldría socialmente rentable, ¿no? Invertir, realizar esa inversión tomando en cuenta que Curanilahue es una comuna pequeña, son aproximadamente Ujú. 20.000, 30.000 habitantes, no más que eso, y que para poder hacer ese tipo de inversiones generalmente se toman en cuenta áreas urbanizadas con más de 50.000 personas. ¿Qué pasa ahí, María José, cuando la lógica, por así decirlo, de la inversión, retribución, opera de manera tan fría, ¿no? Sí. Ante una situación como esa. Sí, yo agregaría ahí también, Claudio, toda la institucionalidad que está alrededor de lo socioambiental, si se quiere, ¿no? En Chile tenemos leyes, no sé, una ley minera que data de tiempos de la dictadura, que también trae una serie de otros problemas a la hora de, por ejemplo, tomar decisiones respecto al impacto que tienen ciertos proyectos de explotación minera, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta no solamente el punto que decía la compañera ahí de Curanilahue respecto a estos criterios que son no solamente fríos, sino yo también agregaría que son casi como necropolíticos, ¿no? Son criterios que al final están administrando cuáles vidas valen más, ¿no? En distintos territorios. Bueno, hay que atender esos criterios, pero también hay que atender toda una institucionalidad que toca también una política económica en términos de agua, en términos de minería, y que también induce a los problemas que tenemos ahora que se relacionan con la crisis climática. Ujú. Ahora, María José, estamos ante fenómenos que, como bien comentabas al principio, son producto de cambios que está sufriendo el clima a nivel global, producidos también por la intervención del ser humano durante décadas y décadas en este afán por devorar prácticamente todos los recursos naturales del planeta. Y es algo a lo cual supuestamente vamos a tener que cada vez acostumbrarnos más. ¿Cómo deben operar las lógicas en ese sentido? Porque, claro, están estos mensajes de decir que tenemos que acostumbrarnos al cambio climático, esto ya no va a parar, va a ser así e incluso peor, pero a la hora de operar las lógicas de mercado o operar las lógicas de producción, claro, hay declaración de intenciones, pero esas declaraciones de intenciones no van a la velocidad de lo que va el problema, ¿no? ¿Qué pasa Sí. ahí finalmente? Sí, aquí es re importante, Claudio, hacer algunos vínculos que no siempre son evidentes, ¿no? Y quiero dar algunos ejemplos para poder explicar este punto. Eh, Una se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver las inundaciones que están ocurriendo en el Biobío con el sistema de capitalización individual, ¿no?, que tenemos en Chile? Bueno, tiene todo que ver. El sistema actual de capitalización individual propone una política de inversión que en gran parte termina invirtiendo los fondos de pensiones en actividades de empresas que son actividades con un alto impacto ambiental. Entonces lo que tenemos es un sistema de pensiones que termina invirtiendo los ahorros de la clase trabajadora en actividades que son extractivistas y que van a terminar golpeando a la misma clase trabajadora. Entonces ese es el tipo de relaciones que tenemos que empezar a hacer y a debatir en el espacio público para, por ejemplo, cambiar un sistema de pensiones a uno de reparto en donde tengamos mucho más control democrático sobre la política de inversiones y que, por ejemplo, los ahorros de los trabajadores nos vayan a parar
en empresas que realizan actividades extractivistas o en empresas que tienen prácticas antisindicales y así sucesivamente. Por otra parte, todo lo que ocurre en el mundo del trabajo tiene todo que ver con la crisis climática. En la región del Biobío hay problemas estructurales e históricos relacionados con el empleo. Por ejemplo, la externalización es bastante común en el Biobío, estas formas de subcontratación. De hecho, el Biobío es la primera región en el país con más proporción de personas contratadas por subcontrato, y la subcontratación supone además relaciones desiguales, no solamente en términos de la calidad, ¿no?, del empleo, sino que también en términos salariales, en la capacidad que tienen trabajadores de organizarse, etc. En el Biobío también hay cifras que no son menores de informalidad, que si bien son más bajas que el promedio nacional, sigue siendo una proporción alta considerando que el Biobío es una de las 3 ciudades con más población de Chile, ¿no? Entonces, bajo ese contexto de informalidad, ¿cómo tú le pides a las personas, ¿no?, que se queden en la casa, por ejemplo, con, como sabemos, escuelas cerradas, es decir, las personas que tienen labores y responsabilidades de cuidado están obligadas, ¿no?, a quedarse en la casa? ¿Cómo le pides a esas personas que trabajan en la informalidad poder pagar las cuentas, ¿no?, durante estos días? Porque esta tragedia no solamente se vive ahora en la lluvia, va a venir ahora un periodo en donde aparecen las enfermedades, los consultorios se van a tochar, ¿no? Ya sabemos cómo viene aquí la historia. En el Biobío, además de informalidad, de alto grado de externalización, una gran proporción de personas está insertada en empleos endebles. ¿Y qué quiere decir eso? Que son empleos que aparecen como formales, ¿no?, en las estadísticas, pero en la práctica no cumplen con ciertas disposiciones legales como asegurar, no sé, un derecho a licencias o derechos a vacaciones, y eso también entonces golpea a una gran proporción de personas hoy en el Biobío, ¿no?, que necesita pedir esas licencias para poder administrar aquí la crisis. El Biobío también tiene, por sobre el promedio nacional, índices de pobreza. Los salarios son más bajos que el promedio nacional y salarios bajos especialmente en ciertas zonas del Biobío como Arauco y Cautín. Entonces, toda esta información, ¿no?, respecto a el empleo, los salarios, la situación de pobreza, lo que nos dicen es que en el Biobío hay una población que está enfrentando estos frentes climáticos en una situación de alta precariedad, y por eso entonces golpea la crisis climática con tanta fuerza y con tanta violencia, ¿no?, en esa región. Eso respecto al mundo del trabajo, pero pensemos ahora, Claudio, respecto a cómo ha funcionado el capitalismo en el Biobío. Tenemos una zona dedicada a la industria pesquera, a la industria forestal, a la industria portuaria, que sabemos, y en esto hay evidencia, que son industrias que evacúan aguas de desecho en el mar, y eso genera, ¿no?, una serie de contaminación marina, destruye ecosistemas marinos, qué sé yo, se cubre el agua y las orillas de playa de aceite, de grasas insolubles, aumenta la temperatura del agua, es decir, todas cuestiones que inducen, ¿no?, a la crisis climática. Pensemos también en la industria forestal. De hecho, de acuerdo a un informe del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, entre los años 2001 y 2019, la pérdida de bosques nativos en Chile ha sido causada principalmente por la sustitución por plantaciones forestales, y el Biobío está entre las 3 regiones que más pérdida de bosque nativo ha tenido, junto al Maule y la Araucanía. Y recordemos aquí que la pérdida de bosque nativo genera más emisión de carbono, trae más escasez hídrica, aumenta las posibilidades de incendios forestales. Entonces, claro, la manera como ha operado esta industria forestal, pesquera, portuaria, aquí también, no sé, las pinturas que se usan para las naves, los cascos generan, ¿no?, contaminación en el agua porque tienen elementos químicos tóxicos. Bueno, todo eso induce, ¿no?,
altera las variables, ¿no?, que van afectando el calentamiento del agua, de la temperatura, y eso induce estos procesos de crisis climática. Y hay un tercer elemento allí, Claudio, que me gustaría enfatizar, que incluso negocios que se presentan como limpios, como verdes, ¿no?, como renovables, también hay que ponerle ahí un ojo, hay que ponerle ahí una lupa. En el caso del Biobío, hay una serie de empresas transnacionales, y me quiero referir a una en particular de matriz peruana, que ha querido explotar tierras raras en los cerros de Penco, ¿no? Bueno, esta empresa ha recibido algo así como ya 5 tramitaciones ambientales fallidas, porque no tiene un plan adecuado, ¿no?, para hacerse cargo del impacto ambiental que provoca la explotación de tierras raras. Para explicarle a las personas que nos están escuchando, las tierras raras, en el fondo estamos hablando de químicos que se encuentran en una roca, y como explicaba la otra vez un científico, esto es algo como detectar la sal en una sopa, ¿no? Entonces tú necesitas generar mucha contaminación para poder explotar este tipo de químicos que sirven para poder luego producir magnetos, imanes para los vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces también aquí hay que ponerle un ojo a la manera como se está pensando este capitalismo verde, es que desde nuestra mirada, desde Fundación Sol, al final son promesas falsas para darle, ¿no?, una solución a la crisis climática, porque siguen generando estas industrias, explotación y daño al medio ambiente. Sí, efectivamente, porque más allá de que, por ejemplo, no sé, pues se cree un auto eléctrico y llenemos de autos eléctricos la ciudad, que a lo mejor no van a contaminar como contamina un auto convencional de hoy en día, el proceso de manufactura y construcción de ese vehículo eléctrico genera un impacto a nivel ambiental que todavía no se puede calcular, o no podríamos calcular si es que, por ejemplo, eso se llevara a una escala aún mayor de la que tenemos actualmente. Así que es importante eso también que comentabas, María José. María José, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero nada, agradecerte por este contacto, dar esta otra mirada, ¿no?, a la situación de emergencia que se está viviendo allá en el sur de nuestro país, en la región del Biobío, y los esperamos a todos y todos en el equipo de Fundación Sol en una próxima sesión acá en la radio. Así que estés muy bien, un buen fin de semana también. Muchas gracias, Claudio, y ahí un abrazo al equipo. Gracias, María José. Ahí estaba conversando con nosotros entonces María José Azócar, investigadora, socióloga de Fundación Sol, a propósito de este temporal que afecta a gran parte de la zona centro-sur del país y que en la región del Biobío lamentablemente ha generado estragos que todavía no se pueden dimensionar, porque la emergencia todavía está en desarrollo, y como escuchábamos más temprano a través de la delegada, una vez que culmine la emergencia recién se podrá hacer la cuantificación de los daños y qué grado de necesidad existe para poder paliar los problemas que han tenido actualmente los habitantes de esa zona. Así que vamos a estar muy atentos a ese tema.